Muchas señoras me preguntan, ¿cómo es posible que yo no pueda adelgazar haciendo tanto esfuerzo cuando mi vecina pues le da igual, come lo que quiere y no tiene ningún problema con el peso? Pues la respuesta corta es por el metabolismo y la larga es porque tu vecina no tiene resistencia a la insulina y tú sí. Si tienes resistencia a la insulina, te va a costar muchísimo perder peso. En este vídeo te cuento qué es exactamente la resistencia a la insulina, cómo impacta en tu peso y en tu salud y cómo puedes hacer para revertir esta resistencia a la insulina para que puedas mejorar tu figura y tu calidad de vida. Yo soy la doctora Maite, experta en problemas del sobrepeso en la mujer y ayudo a señoras de cualquier edad a mejorar su silueta, su autoestima y su calidad de vida. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada. Siéntete libre para compartir esta información con quien tú quieras y si al final te gusta, por favor, dale al like. También puedes contarme tus experiencias o me puedes preguntar algo en los comentarios de abajo porque te diré que siempre contesto. Y bien, te cuento lo que es la resistencia a la insulina. Cada vez que comemos, nuestro páncreas bombea insulina porque esta hormona es la llave que abre las puertas celulares para que la glucosa de las comidas pueda entrar dentro y se pueda quemar y se pueda convertir en la energía que necesitamos para vivir bien. Además, la insulina también hace que las células musculares y las células hepáticas almacenen más cantidad de glucosa en reserva para otro momento. Es lo que se llama el glucógeno muscular y hepático. Y por último, cuando ya no cabe más glucosa ni en el músculo, ni en el hígado, ni en ningún sitio, la insulina hace que nuestro hígado transforme esta glucosa que sobra en grasas y se guardan en el vientre o en los michelines del vientre. Es decir, cuando tenemos la insulina alta en sangre, estamos en fase de almacenamiento. Nuestro metabolismo no nos deja quemar grasas en ese momento, solo nos deja almacenar grasas. En condiciones normales solamente deberíamos estar con insulina alta cuando acabamos de comer. También en condiciones normales, a medida que van pasando las horas después de la comida, pues la glucosa se va gastando y también en condiciones normales nuestra insulina en sangre va bajando a medida. Y cuando baja lo suficiente, esa es una señal metabólica que le dice a nuestro cuerpo que ya puede quemar grasas. Y en ese momento empezamos a quemar grasas como combustible vital. Así tenemos siempre un equilibrio entre nuestro peso y nuestro nivel de energía, porque es verdad que a veces creamos grasas, pero también otras veces las quemamos y tampoco tenemos demasiado hambre. En cambio, varios factores pueden empujar a una persona a entrar en resistencia a la insulina. Como el hecho de ser mujer, es más probable entrar en resistencia a la insulina las mujeres que los hombres. También el hecho de ser mayor de 35 años por los cambios hormonales que hay en las mujeres a partir de esa edad y también el hecho de no tener un perfil muy atlético. Y por último, también el tener hábitos alimenticios no muy recomendables. Y me refiero a comer mucho pan, azúcares, pasta, arroz integral y patatas. Porque estos alimentos nos disparan la insulina en sangre y como esto no es así un día o dos, porque siempre comemos así de mal, pues al final podemos acabar siempre con niveles altos de insulina en sangre. Esto es lo que produce la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, a su vez, son todos estos problemas metabólicos. Por un lado, la glucosa no entra bien en las células y por tanto esa célula pues no tiene combustible vital y le falta energía. Y la persona que tiene resistencia a la insulina lo vive como teniendo muchos antojos, más de lo normal, nunca consigue saciarse del todo, coma lo que coma, y también con más cansancio de lo habitual. Por otro lado, la glucosa tarda más en bajar sus niveles en sangre porque precisamente la insulina tiene problemas para empujarla dentro de las células. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues ocurre que la persona que tiene resistencia a la insulina sufre también otro problema metabólico que se llama glicación o inflamación crónica, que es lo mismo. La glicación, repito, que se produce porque la glucosa tarda más en normalizarse sus niveles en sangre. Entonces está más tiempo en contacto con las proteínas de nuestro cuerpo y tiene más probabilidades de unirse a ellas y, bueno, maliciarlas o estropearlas. El caso más conocido de glicación es el de la hemoglobina glicosilada, pero la hemoglobina no es la única proteína que puede sufrir de glicación. De hecho, cualquier proteína de nuestro cuerpo lo puede hacer y especialmente las proteínas neuronales. De hecho, la persona que tiene resistencia a la insulina tiene más probabilidades de acabar pues, con demencia senil o con Alzheimer o con problemas intelectuales. Otros problemas que da la glicación, que es lo mismo que la inflamación crónica, es pues la arteriosclerosis, también es un típico fenómeno de la glicación, también los dolores, sean de cefaleas o jaquecas
o dolores de artritis en las piernas o bien incluso de fibromialgias. Son todo consecuencia de la irritación o inflamación crónica. La inflamación crónica es lo mismo que envejecimiento prematuro. Y por último, si este proceso, cuando ya ha derivado mucho, puede acabar que la persona con resistencia a la insulina nunca consiga bajar sus niveles de glucemia en sangre a niveles normales, se queden por encima de lo normal y entonces ya ha debutado primero con prediabetes tipo 2 y después con diabetes tipo 2. Y me queda otro problema, por decirte que también conlleva la resistencia a la insulina. Te he dicho que cuando tenemos los niveles de insulina altos en sangre, nuestro cuerpo solamente almacena grasas y no las quema, no las puede quemar. La persona que tiene resistencia a la insulina siempre tiene los niveles muy altos de insulina en sangre y entonces no puede quemar sus grasas. Por eso, esta persona tiene tendencia siempre a almacenar grasas y engordar y nunca quemarlas, y tiene también dificultad para quemar sus grasas. Recapitulando, problemas de energía, siempre hambre o antojos, falta de energía, cansancio, problemas como pues, dolores, arteriosclerosis y demás, al final puede debutar con diabetes tipo 2 y problemas para perder peso. Enfermedades que están muy relacionadas con la resistencia a la insulina son la diabetes, que ya te he dicho, tipo 2, hipertensión, Alzheimer, demencia senil, arteriosclerosis, problemas de corazón, síndrome de ovarios poliquísticos e incluso algunos cánceres como el de páncreas y el de hígado. Y bueno, ya te he contado cuál es la clínica de la resistencia a la insulina y en qué enfermedades puede acabar derivando. Ahora te quiero contar también signos más objetivos que te pueden ayudar a saber si tienes resistencia a la insulina. Si ya lo sospechas por la clínica, estos signos te van a ayudar. En primer lugar es el índice cintura-estatura. Eso quiere decir que si te mides con una cinta métrica tu vientre a nivel del ombligo y también mides tu altura y divides la medida del vientre por altura, el cociente, si el resultado es mayor de 0,5, en ese caso tienes muchas probabilidades de tener resistencia a la insulina. Si es menor de 0,5 tienes menos probabilidades. Esto digamos que no es seguro al 100%, pero sí bastante seguro. Más índices que te pueden ayudar es el índice cintura-cadera. Lo mismo, mide tu cintura y tus caderas y divide cintura por caderas. Y si eres mujer y el índice es mayor de 0,84, tienes muchas probabilidades de tener resistencia a la insulina. Y si eres hombre, tiene que ser mayor de 0,94. Y bien, esto era todo sobre los índices. Ahora te quiero hablar de otras medidas. Lo único que sí que tienes que hablar con tu médico o con el laboratorio. Puedes pedirle a tu médico que te pida la glucemia en ayunas. Y si es mayor de 100, tienes resistencia a la insulina. Esto es muy habitual. Si lo has hecho y no tienes más de 100 y sí que tienes clínica que te haga pensar que tienes resistencia a la insulina, te animo a que pares el proceso ya, porque cuando una persona ya debuta con más de 100 en glucemia en ayunas, pues ya tiene bastante adelantado el proceso y ya ha sufrido mucha glicación. Otra medida es la de la hemoglobina glicosilada. Ya te he dicho antes que la hemoglobina sufre de glicación. Pues bien, ahora te digo que si tu nivel de hemoglobina glicosilada es mayor de 5,7%, tienes muchas probabilidades de tener resistencia a la insulina. La diferencia entre la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina en ayunas puntual es que la hemoglobina en ayunas puntual nos da una imagen, una fotografía en ese momento. Y sin embargo, la hemoglobina glicosilada nos da una imagen más larga, nos dice cómo hemos tenido las glucemias en los últimos 3 meses. También puedes medir tu insulinemia en ayunas y es fácil de entender por qué, porque te estoy diciendo todo el rato que la resistencia a la insulina la provoca tener niveles altos de insulina en sangre, siempre. Entonces, si te mides la insulina en ayunas y salen más altos de lo normal, pues es un signo bastante creíble. Lo normal es de 3 a 20. Por debajo de 3 solamente lo tienen los diabéticos tipo 1 y por debajo de 20 los que tienen resistencia a la insulina. Si tienes 12, 15, 17 es normal. Y por último, el último análisis, triglicéridos en ayunas, y si son mayores de 150, entonces también es un signo bastante real de que tienes resistencia a la insulina. Pues bien, ahora ya sabes los síntomas, las enfermedades que pueden derivar de la resistencia a la insulina y también los signos. Me queda decirte cómo puedes mejorar o superar tu resistencia a la insulina. Ya puedes adivinar cómo, bajando tus niveles de insulina en sangre. ¿Y cómo? Bueno, pues
La mejor técnica es haciendo ayuno intermitente. No sé si sabes que el ayuno intermitente consiste en pasar más horas de lo normal, de lo que has pasado hasta ahora, sin comer. Hay muchos protocolos, cientos. Los más comunes son los que te permiten comer 2 o 3 comidas en una ventana de 6 u 8 horas. Puede ser un buen protocolo si tienes paciencia y lo haces todos los días. El problema del ayuno intermitente es que tiene que hacerse muy a menudo para que funcione, lo tienes que meter en tu vida. Y claro, si tienes resistencia a la insulina, uno de los síntomas más precoces es el hecho de tener siempre antojos y ganas de comer y de picar. Y en ese caso, si tienes que hacer ayuno intermitente, pues se te puede hacer un poco cuesta arriba. Por eso yo siempre recomiendo mi programa empezar haciendo dietas muy bajas en carbohidratos y luego complementarlo con el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque las dietas muy bajas en carbohidratos ya te bajan tus niveles de insulina y te quitan mucho nivel de hambre sin dejar de comer. Y luego lo bueno es pasarse también, aparte de las dietas bajas en carbohidratos, complementar con ayuno intermitente para que sea más potente el tratamiento. ¿Qué más puedes hacer? Ejercicio físico. Y el mejor de todos es que hagas ejercicio muscular o de fuerza. ¿Por qué? Porque este ejercicio hace que tus células musculares se hagan más sensibles a la insulina y así ayudamos mucho a revertir el problema. Antes de que te asustes, te quiero decir que cualquiera de cualquier edad y de cualquier situación clínica puede hacer ejercicios de fuerza e incluso en tu casa no tienes por qué ir a un gimnasio. Si vas a un gimnasio mejor, pero en tu casa incluso puedes hacer una tabla de ejercicios todos los días en media hora que te ayudarían muchísimo. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, controlar tus biorritmos. Eso quiere decir que tienes que dormir bien, porque está más que demostrado en muchos estudios que necesitamos tener 5 fases de ciclo REM en nuestro descanso nocturno para que nuestro metabolismo funcione bien y evitar o mejorar la resistencia a la insulina. Aquí no te puedo explicar lo que es el sueño REM, pero sí que te puedo decir que necesitamos una media de 7 horas y media para pasar por esos 5 ciclos. ¿Qué me queda por decirte? Que también hagas un buen manejo de tu estrés. ¿Por qué? Porque tanto si duermes mal como si tienes mucho estrés, hace que tengas siempre niveles altos de cortisol en sangre. En este vídeo tampoco te voy a hablar de cortisol, que sepas que es otra hormona que aparece durante el estrés y provoca que la insulina suba o que no pueda bajar. En cualquiera de los dos casos tienes que mejorar tu sueño y también tu nivel de estrés. Y esto es todo lo que te quería decir. Volverte a recordar que si te ha gustado, por favor darle al like y si me quieres hacer alguna pregunta, la respondo siempre. Y hasta el siguiente vídeo.